Me llamo Lucía Hernández y fui enfermera de guardia nocturna en el Hospital Civil de San Bartolo, Oaxaca. Firmé mi renuncia hace 3 años, pero cada madrugada, cuando la casa cruje y el refrigerador vuelve a encender, siento que aquel pasillo, el pasillo 5B, con su luz amarillenta y sus puertas metálicas, sigue detrás de mi espalda. No escribo estas líneas para desahogarme, las escribo porque temo que lo que vi allí no me pertenece solo a mí y quizá alguien, al leerlo, alcance a protegerse. El hospital es el más antiguo del estado, muros de cantera, techos altísimos y una ala cerrada desde el terremoto del 99. Mi turno iniciaba a las 8 de la noche, cuando los visitantes se iban, los corredores olían a desinfectante y humedad. El primer aviso llegó un lunes de octubre de 2017. Don Rogelio, enfermo terminal de EPOC, pulsó el timbre de asistencia. Tenía los ojos abiertos como 2 botones y sudaba. «Hermana, hay un hombre parado junto al ventilador», alcanzó a decirme. Encendí la lámpara de techo, no había nadie. Le ajusté la mascarilla, le acaricié la mano. Creí que deliraba por hipoxia. Murió a las 3 de la mañana, sin más ruido que un suspiro que apagó el monitor. Esa madrugada, mientras firmaba el certificado de defunción, percibí un olor acre, distinto al habitual cloro con yodo. Era como formol antiguo, el mismo que usan en las salas de anatomía. No le di importancia hasta que regresé a la habitación ya vacía y hallé la silla de visitas colocada exactamente donde Rogelio decía haber visto al desconocido. 3 noches después, Irma, una muchacha con leucemia, hizo sonar el timbre. Su hemoglobina había caído y temblaba de frío. «No quiero dormir, señorita Lucía. Si cierro los ojos, vuelve a sentarse a mis pies». «Es un doctor flaco con el uniforme muy verde», susurró. Otra vez el cuarto vacío, otra vez aquel olor químico. Le di un ansiolítico y me quedé leyendo su historial hasta que se durmió. A las 4, mientras actualizaba expedientes en la central de enfermería, la alarma de su saturación chilló. Corrí, Irma estaba inconsciente. En el monitor quedó grabada una silueta oscura cruzando la pantalla durante un segundo, justo antes del paro cardíaco. La cámara, de baja resolución, no sirvió como prueba. El guardia dijo que era un píxel muerto. Irma falleció antes del amanecer. Ya no pude ignorar el patrón, pacientes agonizantes que afirmaban recibir la visita de un hombre silencioso y, horas después, exhalaban su última bocanada. Había pasado con 3 personas más antes de que yo empezara a atar cabos, pero nadie escucha a una enfermera exhausta que habla de fantasmas. Decidí investigar. Revisé los registros de defunciones nocturnas del último año, la mayoría ocurrieron entre la 1 y las 4 de la mañana, casi siempre en camas asignadas a la zona 5B. Fui a los archivos del sótano, un sitio donde los folders sudan polvo. Encontré fotografías de médicos de décadas pasadas para un homenaje que nunca se concretó. Uno me heló la sangre, el doctor Ignacio Morales, residente de anestesiología, muerto en 1983 por sobredosis accidental de tiopental, según la nota. Llevaba uniforme quirúrgico verde, muy pálido, y su cuerpo delgado parecía demasiado recto. El retrato coincidía con la descripción de Irma. Imprimí la ficha, la guardé en el bolsillo y subí al ala cerrada. Sellos de riesgo estructural colgaban rotos de las puertas. Dentro, camillas oxidadas y lámparas sin foco se alineaban como ataúdes abiertos. El aire estaba helado, cargado del mismo formol rancio. A mitad del pasillo, la carpeta del techo aún lucía chamuscada por el incendio que provocó el terremoto. Sobre las baldosas descubrí huellas recentísimas, suelas húmedas, dibujadas en polvo. Me paralicé, pues las pisadas acababan de aparecer, las últimas gotas seguían brillando. Entonces lo vi. A contraluz, enmarcado por la puerta rota del antiguo quirófano, se levantaba la silueta de cuello alargado, uniforme verde colgándole como un sudario. No caminaba, resbalaba. No tenía rostro, solo un plano gris sin rasgos, salvo 2 hendiduras donde debería haber ojos. Sentí que los pulmones se me comprimían y retrocedí sin poder articular un grito. Él no avanzó, solo ladeó la cabeza, imitando la curiosidad de un perro que olfatea. Corrí. Atravesé las escaleras, choqué con la pared del vestíbulo y me golpeé la ceja.
pero el ruido de su paso deslizante me siguió hasta la puerta de salida. Al llegar a la estación de enfermeras, nadie creyó mi explicación. Las cámaras de seguridad del ala clausurada, por supuesto, estaban fuera de servicio. Durante semanas, cada vez que un paciente decía sentir al doctor Verde, yo sabía lo que se avecinaba. Ya no podía dormir de día, y en la noche mi sudor olía igual que la morgue. El 18 de noviembre supe que había llegado al límite. Cuidaba a doña Carmen, una señora con cirrosis. Me pidió agua a la medianoche. Cuando regresé con el vasito, la hallé erguida contra el cabecero, mirando un rincón vacío. ¿Lo ve usted también?, preguntó. Me negué a mirar. Revisé sus signos, todo estable. Pero aquella esquina emanaba un frío tan intenso que el vaho me salía de la boca. Comencé a balbucear una oración aprendida de niña, sin darme cuenta. Doña Carmen sonrió con tristeza. Gracias por acompañarme, susurró. Murió antes de terminar mi tercera Ave María. El cuerpo de enfermería entró en pánico, las muertes aumentaban y los rumores cundieron. Se habló de cerrar el turno nocturno, pero el hospital no podía darse ese lujo. 2 colegas pidieron traslado. Yo, en cambio, sentí una ira irracional. Si esa cosa se alimentaba de agonía, yo le cerraría la puerta. Llené un termo con alcohol etílico, bajé al sótano y rocié los archivadores. El olor me mareó. Con un mechero prendí una carpeta, el fuego se propagó con rapidez inesperada. Las alarmas sonaron, los extintores tronaron y el supervisor me encontró llorando entre humo y papeles carbonizados. Me suspendieron 15 días sin goce de sueldo. El ala 5B siguió abierta. Volví el 6 de diciembre, deshecha pero obstinada. Esa noche, el hospital se quedó sin luz por un apagón en la colonia. Solo funcionaban las plantas de emergencia. Las sombras parecían líquidas. A las 2 de la mañana, mientras revisaba goteros con mi lámpara de cabeza, la violeta de emergencia parpadeó y escuché pasos suaves, como tela arrastrándose. El foco falló y el corredor quedó negro. Supe que estaba allí. Giré en redondo, sentí un aliento helado en la nuca y un crujido de huesos. Un peso me tiró contra el piso. Alguien colocó dedos invisibles sobre mi esternón. Escuché un zumbido grave en la cabeza, una palabra que nunca he podido reproducir. Creí que mi corazón se detenía. Entonces recordé la foto quemada. El doctor Morales murió por una aguja mal puesta. Con la poca fuerza de mis manos, hice la señal de la cruz. No soy religiosa, pero era lo único que tenía. El peso desapareció. La planta volvió a encenderse y una hilera de luces fosforescentes se encendió, una tras otra, hasta el final del pasillo. Allí estaba él, inmóvil, pero algo cambiaba, el borde de su uniforme se disolvía en humo verdoso, como tinta en agua. Levantó el brazo huesudo y apuntó hacia mí, hacia mi pecho. Por primera vez le vi la cara, no había piel ni ojos, solo músculo gris envuelto en gasas. Luego, con un chasquido, se quebró en una lluvia de ceniza que se hundió entre las losetas. El olor a formol se disipó. Caí de rodillas. Lloré tanto que el guardia creyó que alguien me había atacado. Renuncié al amanecer. No quise indemnización ni carta de recomendación. Solo deseaba irme de aquel edificio. Desde entonces, me he dedicado a cuidados paliativos a domicilio. Ningún paciente ha mencionado hombres sin rostro. Ningún monitor ha captado siluetas. Sin embargo, cada vez que una persona está a punto de morir y toma mi mano, yo me quedo atenta a la puerta, esperando ver un uniforme verde. Nunca aparece, pero el vacío que deja en mi estómago me recuerda que lo imposible no pide permiso, se sienta a la orilla de tu cama y te observa hasta que dejas de respirar. Si usted trabaja de noche y un enfermo le confiesa que lo visita un doctor flaco con olor a laboratorio, no lo contradiga. Sostenga su mano. Rece, si puede. Y cuando las luces parpadeen, no mire a la sombra, cierre los ojos y escuche. A veces el silencio es la única frontera que evita que algo cruce de su mundo al nuestro. Yo aprendí demasiado tarde que hay presencias que no se dispersan con desinfectante ni con rezos. Se alimentan del latido que se apaga, del último suspiro que lucha por no ceder. Se alimentan, sobre todo,
del miedo que dejamos sembrado en los pasillos cuando huimos. Ese miedo sigue allí, caminando cada noche por el 5B. Si algún día visitas San Bartolo y escuchas sirenas apagadas al fondo de un edificio viejo, no se acerque. En los intersticios de ese lugar, el doctor Morales aún busca pacientemente la silla perfecta para sentarse junto a quien sepa que está a punto de morir. Tal vez, mientras lee esto, él ya está detrás de usted, mirando por encima de su hombro. Y si lo está, yo ya no puedo ayudarle. Las manos heladas. El Hospital San Agustín es un lugar donde la vida y la muerte conviven en una simbiosis ineludible. A lo largo de los años, he aprendido a aceptar esta dualidad sin cuestionarla demasiado. Como enfermera en la morgue, mi trabajo consiste en cuidar de los cuerpos que ya no pertenecen al mundo de los vivos, asegurándome de que reciban el respeto que merecen antes de su viaje final. Es un trabajo solitario y sombrío, pero me había acostumbrado a la rutina, al silencio pesado de los pasillos subterráneos y a la fría luz fluorescente que ilumina las mesas de metal. Al menos, eso creía. Mi nombre es Laura Morales y llevo más de una década trabajando en el hospital. La morgue nunca me había perturbado. De hecho, encontraba en su serenidad una extraña forma de consuelo. Aquí, no había urgencias ni caos, solo una calma que me permitía reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Sin embargo, hace unos meses, algo cambió. Algo empezó a acecharme en ese lugar que solía considerar un refugio de tranquilidad. Todo comenzó una noche, al final de mi turno. Estaba terminando de revisar los registros, asegurándome de que cada cuerpo estuviera identificado correctamente antes de que el personal de la funeraria llegara a recogerlos. Había 3 cuerpos en la morgue esa noche, todos víctimas de un accidente automovilístico ocurrido en las afueras de la ciudad. Una familia completa, trágicamente interrumpida en su viaje de regreso a casa. El esposo, la esposa y su hija de 6 años. Mientras me acercaba a la primera mesa, un frío repentino me envolvió, como si una ráfaga de aire helado hubiera atravesado la sala. Me detuve en seco, confundida. La morgue siempre había sido fría, pero esto era diferente, más intenso, casi antinatural. Era un frío que se sentía en los huesos, en la médula. Decidí ignorarlo y continué con mi trabajo, asumiendo que tal vez el sistema de ventilación había comenzado a funcionar con más fuerza. Pero a medida que avanzaba de una mesa a otra, el frío se hacía más intenso, concentrándose alrededor del cuerpo de la niña. Me esforcé por no darle demasiada importancia, aunque una parte de mí no podía sacudirse la incomodidad creciente. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me venció rápidamente, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con la morgue, con la niña en la mesa de metal. En mi sueño, ella estaba despierta, con los ojos abiertos y vacíos, mirándome fijamente. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, aunque la habitación estaba helada. No pude volver a dormir, y pasé el resto de la noche preguntándome si me estaba volviendo paranoica. Las siguientes noches fueron aún más perturbadoras. Cada vez que entraba en la morgue, el frío se hacía más intenso, y siempre se centraba en torno al cuerpo de la niña. Mis manos se entumecían al tocar la tabla donde reposaba, y sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado con una presencia que no lograba comprender. Me encontraba cada vez más reacia a entrar sola en la sala, pero no tenía opción. Este era mi trabajo, y no podía permitirme el lujo de ceder al miedo. Un viernes por la noche, mientras preparaba los cuerpos para ser recogidos al día siguiente, algo sucedió que jamás olvidaré. Estaba revisando el cuerpo de la madre cuando el frío volvió, esta vez más penetrante que nunca. De repente, las luces parpadearon y un crujido extraño resonó en la habitación. Me quedé paralizada, escuchando, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Parecía emanar de la mesa donde yacía la niña. Cautelosamente, me acerqué a la mesa, mi respiración acelerándose con cada paso. El aire se sentía más pesado, casi como si estuviera caminando bajo el agua. Al llegar, noté que el cuerpo de la niña parecía diferente, como si su posición hubiera cambiado ligeramente desde la última vez que la vi.
Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuando extendí la mano para ajustar la sábana que la cubría, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. En ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Mi corazón martillaba en mi pecho, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapada en la morgue, rodeada de cuerpos, en la más completa oscuridad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían, como si el frío las hubiera congelado en su lugar. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un susurro. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Era la voz de una niña. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, pero no lograba entender lo que decía. Quería correr, salir de allí, pero el miedo me mantenía anclada al suelo. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme y busqué a tientas mi linterna. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer varias veces antes de encenderla. Cuando la luz finalmente iluminó la sala, el susurro cesó y las luces volvieron a encenderse con un zumbido. Miré alrededor, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Los cuerpos seguían en sus mesas, inmutables, pero el frío persistía, aún más intenso que antes. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, evitando mirar de nuevo a la niña, y me dirigí a la salida, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. La imagen de la morgue en la oscuridad, el susurro, el frío que parecía envolverme, todo se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía explicar ni entender. Durante el fin de semana, intenté distraerme, evitar pensar en lo que había sucedido, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Temía el regreso al hospital, temía lo que podría encontrar la próxima vez que estuviera sola en la morgue. El lunes, volví al trabajo con una sensación de aprensión que nunca antes había sentido. Al llegar a la morgue, noté que el frío se había intensificado. No era solo una sensación física, sino una presencia, algo que se sentía vivo, pero no en el sentido que conocemos. Decidí no acercarme demasiado a la mesa de la niña y concentrarme en los otros cuerpos que habían llegado durante el fin de semana. Sin embargo, la presión en mi pecho se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche y el susurro volvió, esta vez más claro. Mi corazón se aceleró cuando finalmente entendí lo que decía. Era una sola palabra, repetida una y otra vez, como un lamento: ayúdame. El susurro venía de todas partes, resonando en las paredes frías de la morgue. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que lo escuchaba, sentía como si el frío me drenara la energía, como si la presencia invisible estuviera alimentándose de mi miedo. Esa noche, no pude completar mi turno. Me encontraba temblando, incapaz de pensar con claridad, y supliqué a una compañera que me reemplazara antes de salir corriendo del hospital. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que el susurro aún me seguía, repitiendo esa palabra en mi mente. Al día siguiente, hablé con un colega sobre lo que había estado experimentando. No entré en detalles, pero mencioné que la morgue se sentía diferente, que el frío era más intenso y que había notado cosas extrañas. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero no dijo nada. Después, decidí investigar más sobre la familia que había muerto en el accidente. Descubrí que la niña había sobrevivido al impacto inicial, pero murió en el hospital después de varias horas de agonía. Fue la última en morir, sola, mientras sus padres ya estaban en la morgue. Con esa información, empecé a sospechar que la niña no había encontrado la paz. Algo la mantenía atrapada en el frío de la morgue, algo que la obligaba a quedarse, a buscar ayuda desesperadamente. Decidí que tenía que hacer algo al respecto, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, regresé a la morgue con una determinación renovada. Había traído una vela y un rosario, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque necesitaba algún tipo de consuelo, algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Encendí la vela y la coloqué junto a la mesa de la niña, recitando una oración que recordaba de mi infancia. El frío era casi insoportable y el susurro se hizo más fuerte, pero continué, rogando por que esto ayudara de alguna manera.
A medida que recitaba la oración, el susurro se transformó en un sollozo, un llanto desgarrador que resonaba en la sala. Mi propia voz temblaba, pero no me detuve. Sentí que, de alguna manera, estaba comunicándome con la niña, diciéndole que podía irse, que estaba bien dejar este mundo atrás. Finalmente, el llanto cesó y el frío comenzó a disiparse, lentamente, como el humo de la vela que se extinguía. La morgue volvió a su estado habitual, fría pero soportable, y por primera vez en semanas sentí una paz que había olvidado que existía. No volví a experimentar el frío inusual después de esa noche, ni los susurros o el llanto. La morgue volvió a ser un lugar de serenidad para mí, aunque con una nueva comprensión del peso que la muerte puede dejar atrás. No hablé de esto con nadie, ni siquiera con mis colegas más cercanos. Era una experiencia que necesitaba guardar para mí, una que me recordaba la fragilidad del equilibrio entre la vida y la muerte y el poder de lo desconocido. Ahora, cuando trabajo en la morgue, lo hago con un respeto renovado, no solo por los cuerpos que cuido, sino también por las almas que, tal vez, aún deambulan entre nosotros, buscando descanso. El Hospital San Agustín sigue siendo un lugar de trabajo, un lugar donde la ciencia y la medicina rigen la mayoría de las cosas, pero sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Y a veces, en los momentos más oscuros y fríos, esas otras realidades se manifiestan, recordándonos que, aunque la vida termina, las historias no siempre lo hacen. El doctor de la noche. Desde que empecé a trabajar en el Hospital Central, supe que los turnos nocturnos serían desafiantes. La noche en un hospital tiene su propio ritmo, más lento pero también más siniestro. Los pasillos, que durante el día son un hervidero de actividad, se convierten en largos túneles de silencio interrumpidos solo por los pitidos de las máquinas y el ocasional sonido de una puerta cerrándose. Aunque siempre he sido una persona más bien pragmática, acostumbrada a los hechos y a la lógica que impone la medicina, pronto comencé a notar que algo en esos turnos de noche no encajaba del todo. Mi nombre es Julia González y soy enfermera en la planta de medicina interna. Me gradué hace 3 años y, aunque he enfrentado algunas situaciones difíciles, siempre he logrado mantener la calma y la profesionalidad. Sin embargo, en las últimas semanas, mi capacidad para racionalizar lo que veo ha sido puesta a prueba. Todo comenzó de manera sutil, como suelen hacerlo las cosas que luego se convierten en obsesiones. Una noche, mientras revisaba a mis pacientes, noté que la hoja de seguimiento de uno de ellos, el señor Roberto Muñoz, ya estaba firmada por el médico de guardia, a pesar de que yo no había visto a ningún doctor entrar en su habitación. Roberto estaba ingresado por un caso complicado de neumonía y cada noche requería que le administrara una dosis de antibióticos intravenosos. Normalmente, yo era la encargada de este procedimiento, pero esa noche, al llegar a su habitación, encontré la vía ya colocada y la medicación administrada. Mi primer pensamiento fue que el doctor de turno, el doctor Velasco, un hombre reservado y extremadamente profesional, había decidido adelantarse. Aunque me sorprendió que no me hubiera informado, lo dejé pasar. Al fin y al cabo, la medicina es un trabajo en equipo y quizás solo había intentado aliviar mi carga de trabajo. La segunda vez que sucedió, una semana después, la situación fue similar. Esta vez, el paciente era una anciana con insuficiencia cardíaca llamada María Ruiz. De nuevo, al llegar para realizar el control nocturno de sus constantes vitales, descubrí que alguien ya lo había hecho. La hoja estaba firmada por el doctor Velasco, pero él no estaba en la planta. Pregunté a las compañeras de turno si lo habían visto, pero nadie recordaba haberlo cruzado en toda la noche. De nuevo, traté de racionalizarlo. Quizás había pasado mientras estaba ocupada con otro paciente, o tal vez, en mi agotamiento, simplemente no lo había notado. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los incidentes comenzaron a acumularse. Las hojas de control estaban llenas de firmas del doctor Velasco, los tratamientos administrados antes de que yo llegara, los procedimientos realizados sin que yo hubiera visto ni una sola vez al médico en persona. Me encontré cada vez más confundida, y un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en mi mente.
Sabía que los turnos nocturnos podían distorsionar la percepción del tiempo, pero esto era diferente. Algo no cuadraba y mi intuición me decía que no debía ignorarlo. Decidí que necesitaba respuestas. En mi siguiente turno de noche me propuse observar más de cerca. Me aseguré de estar siempre atenta a los movimientos en el pasillo, revisando constantemente las habitaciones de los pacientes que requerían atención especial. Sin embargo, no vi nada fuera de lo común. A las 2 de la mañana, el hospital estaba más silencioso que nunca y aún no había rastro del doctor Velasco. Cuando finalmente revisé al señor Muñoz, vi que, una vez más, el procedimiento se había realizado sin mi intervención. La hoja estaba firmada, pero esta vez, el detalle que me llamó la atención fue la hora anotada, 1:45 de la mañana. Recordaba haber pasado frente a la habitación poco después de la 1:30 y no había visto a nadie entrar. A partir de esa noche, mi rutina cambió. Empecé a sentir una constante ansiedad, una necesidad de entender qué estaba sucediendo. Empecé a revisar las cámaras de seguridad en los días en que sabía que el doctor Velasco había firmado las hojas, pero nunca aparecía en las grabaciones. Era como si simplemente no existiera en el hospital durante esos turnos, y sin embargo, su firma estaba en todos los documentos. Lo más extraño ocurrió un miércoles. Aquella noche, uno de los pacientes, un hombre joven llamado David Martínez, estaba en estado crítico. Tenía una infección postquirúrgica que requería una atención constante. Sabía que tendría que estar al tanto de su evolución, por lo que decidí centrarme en él durante la primera mitad de mi turno. Al llegar a su habitación poco después de la medianoche, noté que su estado había mejorado significativamente. La fiebre había bajado, y sus signos vitales estaban mucho más estables. Al revisar su expediente, vi que le habían administrado una nueva medicación que no estaba en su tratamiento inicial y que la hoja estaba firmada nuevamente por el doctor Velasco. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que no había visto a Velasco en toda la noche y sabía que no había autorizado ese tratamiento. Salí de la habitación con el corazón latiéndome en los oídos, la cabeza llena de preguntas. Decidí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Si no obtenía respuestas, iba a volverme loca. El viernes siguiente, decidí quedarme en la planta después de mi turno, ocultándome en la pequeña sala de descanso, desde donde podía vigilar el pasillo. Quería ver, con mis propios ojos, quién estaba firmando esos documentos. El hospital estaba en completo silencio. Las luces tenues del pasillo proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, y el único sonido era el zumbido de las máquinas. A medida que la noche avanzaba, el cansancio empezó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantenerme despierta. Pasadas las 3 de la madrugada, justo cuando el sueño comenzaba a nublar mi mente, escuché un sonido. Era apenas un susurro, como el roce de una bata contra las paredes. Me tensé, conteniendo la respiración mientras observaba el pasillo. Al principio, no vi nada, pero luego, al final del corredor, distinguí una figura. La tenue luz hacía difícil identificarla con claridad, pero parecía ser un hombre. Su andar era lento, casi como si flotara más que caminara. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a permanecer quieta, observando desde la penumbra. La figura se detuvo frente a la habitación del señor Muñoz. Desde donde estaba, no podía ver lo que hacía, pero parecía estar escribiendo algo en el expediente del paciente. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sentí que mis manos comenzaban a sudar mientras observaba cómo la figura se giraba ligeramente hacia el pasillo. Fue entonces cuando pude verlo con mayor claridad. Llevaba una bata de médico y su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara quirúrgica. La figura permaneció inmóvil por unos segundos que me parecieron eternos. Luego, sin hacer ruido, se deslizó hacia la siguiente habitación. Mi mente estaba en un estado de confusión y terror. Sabía que el doctor Velasco no estaba de guardia esa noche, pero la figura que veía era claramente la de un médico. ¿Quién era entonces? ¿Qué estaba haciendo en la planta a esas horas, firmando documentos que no debería estar firmando? Sin poder contener la mezcla de miedo y curiosidad, decidí seguirlo.
Manteniéndome a cierta distancia, me deslicé fuera de la sala de descanso, asegurándome de no hacer ruido. La figura se detuvo frente a la habitación de David Martínez. Lo vi sacar algo de su bolsillo, tal vez un medicamento, y administrarlo en la vía intravenosa del paciente. Luego, como antes, anotó algo en el expediente y se dirigió hacia la salida del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar otra cosa. A pesar del pánico que sentía, me obligué a avanzar. Sabía que si no confrontaba lo que estaba sucediendo, nunca obtendría respuestas. Llegué a la habitación de David tan pronto como la figura se desvaneció por el pasillo. Al revisar el expediente, encontré la misma firma, la de Velasco, con la hora marcada como 3:15 de la mañana. Todo coincidía con lo que había visto, pero lo que no podía entender era cómo ni por qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, hablé con mis superiores sobre lo que había estado experimentando, aunque omití los detalles más paranormales. Les dije que alguien estaba firmando los expedientes en nombre del doctor Velasco y administrando tratamientos sin mi conocimiento. Esperaba que investigaran, que revisaran las cámaras de seguridad, pero cuando lo hicieron, no encontraron nada. No había rastro de la figura en las grabaciones. Para todos los demás, parecía que simplemente estaba inventando historias. Desde entonces, he tratado de no pensar demasiado en lo que sucedió esas noches. Sin embargo, el miedo sigue ahí, latente, como una sombra que nunca se desvanece por completo. Ya no hago turnos nocturnos en el Hospital Central. Pedí un traslado, y aunque ahora trabajo en un entorno menos perturbador, la sensación de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión me persigue. En ocasiones, pienso en el doctor Velasco. Después de todo, él nunca supo nada de esto, y yo nunca tuve el valor de hablarle directamente sobre lo que vi. Me pregunto si alguna vez él también experimentó algo extraño durante sus guardias nocturnas, si alguna vez sintió esa misma inquietud inexplicable. Tal vez hay historias que simplemente no deben ser contadas, cosas que es mejor no entender por completo. Pero la pregunta sigue rondando en mi mente: ¿quién o qué estaba realizando esos procedimientos en la oscuridad de la noche? Tal vez, en un hospital donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, hay fuerzas que operan más allá de lo que podemos ver, fuerzas que, por alguna razón, han elegido permanecer en las sombras. Y aunque me esfuerzo por no pensar en ello, una parte de mí siempre sentirá que en las profundidades de la noche, en esos momentos en los que el mundo parece detenerse, algo o alguien continúa su trabajo en silencio, sin descanso, en las sombras del hospital. Las voces del pabellón psiquiátrico. Me llamo Clara Ramírez y llevo casi 7 años trabajando como enfermera en el pabellón psiquiátrico de la Clínica San Miguel, un lugar que, a lo largo del tiempo, ha ganado cierta reputación por tratar a pacientes con las condiciones mentales más graves y difíciles de manejar. Aquí, la línea entre la cordura y la locura parece desdibujarse, y en las noches, cuando los pasillos están vacíos y el silencio se cierne como una manta pesada, esa línea se vuelve aún más borrosa. Siempre supe que trabajar en un lugar como este me expondría a situaciones extrañas y, de hecho, aprendí a lidiar con el comportamiento errático y, a menudo, perturbador de los pacientes. Las alucinaciones, los gritos en mitad de la noche, los ataques de pánico, todo eso se convirtió en parte de mi rutina diaria. Pero lo que no podía prever era que, con el tiempo, el propio entorno del pabellón comenzaría a afectarme de maneras que nunca había imaginado. Todo empezó una noche fría de octubre, en uno de esos turnos en los que el reloj parece moverse más lentamente de lo normal. Era alrededor de la medianoche y estaba revisando a los pacientes, asegurándome de que todos estuvieran estables. La mayoría dormía, pero algunos, como era habitual, permanecían inquietos, murmurando para sí mismos, atrapados en sus propios mundos internos. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, donde se encontraban los pacientes más severos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al principio, lo atribuí al frío, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido bajo,
casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve, tratando de localizar su origen, pero el pasillo estaba vacío, salvo por el débil resplandor de las luces de emergencia. El susurro continuó, una mezcla de palabras ininteligibles que me hicieron sentir incómoda, aunque no podía decir exactamente por qué. Me sacudí la sensación y continué con mi ronda, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros se hicieron más frecuentes, más claros. Cada vez que pasaba por el ala norte, los escuchaba, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giraba, esperando encontrar a alguien, pero siempre estaba sola. El sonido se adhería a mi mente, no importaba cuánto intentara ignorarlo. Era un murmullo constante, como si las paredes mismas del pabellón me estuvieran hablando. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo, quizás debido al cansancio acumulado. Después de todo, trabajar en un pabellón psiquiátrico no era fácil, y los turnos nocturnos podían ser agotadores. Sin embargo, lo que más me inquietaba era que los susurros no eran simplemente ruidos sin sentido. Con el tiempo, comencé a distinguir palabras, frases que parecían dirigidas a mí, y lo más perturbador de todo, eran frases que hacían referencia a cosas de mi pasado, secretos que había enterrado hace mucho tiempo. Uno de los primeros susurros claros que escuché me dejó helada. ¿Recuerdas a Julia? Julia era una amiga de la infancia, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Lo extraño era que no había pensado en ella en mucho tiempo y no tenía idea de por qué ese nombre surgiría en mi mente en medio de un turno nocturno. Traté de ignorarlo, pero los susurros continuaron, mencionando otros nombres, otros recuerdos que creía haber olvidado. Con cada turno nocturno que pasaba, los susurros se volvían más personales, más insistentes. Comenzaron a mencionarme eventos que me hacían sentir una profunda incomodidad, como si alguien estuviera hurgando en mi mente, sacando a la luz los momentos más oscuros de mi vida. Los susurros me hablaban de errores que había cometido, de culpas que había cargado en silencio, y de miedos que nunca había compartido con nadie. Y siempre, mencionaban a Julia, preguntándome si la recordaba, si sabía lo que había pasado con ella. Conforme los días se convirtieron en semanas, empecé a notar un patrón. Los susurros eran más intensos cuando me acercaba a ciertos pacientes, especialmente aquellos en el ala norte. Uno de ellos, un hombre llamado Andrés, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, solía mirarme con una expresión de comprensión cada vez que entraba en su habitación. Era como si supiera lo que estaba escuchando, como si él también pudiera oír los susurros que me atormentaban. Había algo en Andrés que me perturbaba profundamente. Sus ojos, siempre alerta, me seguían mientras trabajaba en su habitación, y su silencio era más inquietante que cualquier grito o delirio que hubiera presenciado en otros pacientes. Comenzó a ocurrir cada vez que me acercaba a él, los susurros se volvían más intensos, más claros. Era como si su presencia amplificara las voces, como si él fuera el epicentro de todo lo que estaba sucediendo. Un día, mientras revisaba sus signos vitales, los susurros se volvieron tan fuertes que casi me sentí mareada. Esta vez, no eran solo susurros, eran voces claras, hablándome en un tono que era a la vez familiar y aterrador. Me decían que todo lo que estaba sucediendo era mi culpa, que yo había despertado algo en ese lugar, algo que había estado dormido durante años. Las voces me acusaban, me recordaban decisiones que había tomado, errores que había cometido, cosas de las que me arrepentía profundamente. Esa noche, no pude soportarlo más. Salí del pabellón apresuradamente, dejando mi turno a medio terminar. La presión en mi pecho era insoportable y sentía que el aire me faltaba. Me refugié en la sala de descanso, tratando de calmarme, pero los susurros seguían ahí, resonando en mi mente. Era como si se hubieran incrustado en mi cabeza, una presencia que no podía escapar. Pasé los días siguientes sumida en una especie de niebla. Mi mente no podía dejar de repasar los susurros, las voces que parecían saber tanto sobre mí. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba empezando a mostrar signos de la misma locura que veía en los pacientes que cuidaba.
pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que lo que estaba experimentando era real, de que había algo en ese pabellón que estaba conectado a mí de una manera que no lograba comprender. Decidí que necesitaba respuestas. Empecé a investigar el pabellón, buscando en archivos antiguos y preguntando discretamente a los compañeros más veteranos. Descubrí que el ala norte había sido cerrada durante años antes de que yo empezara a trabajar allí, debido a un incidente que nadie quería discutir abiertamente. Había rumores de que un paciente se había suicidado en circunstancias extrañas y que desde entonces esa ala había sido evitada por todos. Mi investigación me llevó a un nombre que no esperaba encontrar, Julia Ramírez. Mi amiga de la infancia, la misma cuyo nombre había escuchado en los susurros. Descubrí que había sido paciente en ese pabellón, ingresada cuando tenía apenas 15 años. Los registros no eran claros sobre lo que le había sucedido, solo mencionaban una muerte accidental en circunstancias que nunca fueron del todo explicadas. La revelación me dejó aturdida. Julia y yo habíamos perdido contacto cuando éramos adolescentes y siempre había asumido que se había mudado o que simplemente habíamos tomado caminos separados. Nunca imaginé que hubiera terminado en un lugar como este, y mucho menos que hubiera muerto aquí. Todo comenzó a encajar en mi mente de una manera perturbadora, los susurros, las voces, los recuerdos que surgían de repente. Era como si el pabellón me estuviera diciendo algo que necesitaba saber. Volví a mi turno esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, aunque no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Me hablaban de Julia, de lo que había sufrido, de cómo había terminado en ese lugar, sola y asustada. Cuando entré en la habitación de Andrés, el aire era denso, pesado con una sensación de inminente revelación. Sentía que las paredes mismas estaban observándome, esperando a que entendiera lo que debía hacer. Los susurros alcanzaron un crescendo, y de repente, todo quedó claro. No era Andrés quien amplificaba las voces, sino que él era el conducto, la conexión entre este mundo y el siguiente. En su locura, había abierto una puerta que no debía haber sido abierta, permitiendo que las voces de los muertos, las almas inquietas atrapadas en este lugar, se comunicaran conmigo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Julia había muerto aquí, y su espíritu, junto con el de otros que habían sufrido destinos similares, estaba atrapado, incapaz de encontrar descanso. Y de alguna manera, yo era la clave, el vínculo que podría liberarlos o condenarlos a permanecer en ese limbo para siempre. Salí de la habitación de Andrés sintiéndome vacía y llena de terror al mismo tiempo. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero su mensaje quedó claro en mi mente. Tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, se desmoronaba ante mis ojos, reemplazado por una verdad que desafiaba toda lógica. Ahora, cada vez que entro al pabellón, siento que estoy caminando sobre terreno sagrado, un lugar donde las fronteras entre este mundo y el siguiente son peligrosamente finas. Sigo trabajando allí, aunque ya no soy la misma persona que era antes. Los susurros aún me siguen, aunque han cambiado, se han vuelto más suaves, menos acusatorios. Pero siempre están ahí, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Y aunque trato de seguir adelante, de cumplir con mi deber como enfermera, sé que nunca podré escapar por completo de las voces que habitan en las sombras de la Clínica San Miguel. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero por ahora, sigo adelante, esperando que algún día las voces encuentren la paz que tanto anhelan y que tal vez, solo tal vez, me dejen encontrar la mía. La enfermera del hospital. Mi nombre es Álvaro, y trabajo como paramédico en el Hospital General San Martín, un lugar con más de 100 años de historia y más secretos de los que cualquiera estaría dispuesto a admitir. San Martín no es un hospital cualquiera, su fachada gris y sus largos pasillos oscuros parecen guardar ecos de un pasado del que nadie quiere hablar. He pasado los últimos 15 años de mi vida aquí,
en este hospital que parece estar atrapado en otra época, siempre medio en ruinas, siempre con la sensación de que el tiempo simplemente se ha detenido en sus entrañas. No soy de los que creen en fantasmas, al menos no lo era hasta hace poco. Crecí en un ambiente donde las cosas inexplicables eran simplemente eso, cosas que no tenían explicación y por lo tanto no valía la pena perder tiempo en ellas. En mi trabajo he visto todo tipo de desgracias y accidentes, pero siempre había una lógica detrás de cada muerte, una razón por la que las cosas sucedían. Al menos eso creía. Todo cambió una noche de tormenta, una de esas noches donde la lluvia golpea las ventanas como si quisiera entrar y el viento ulula entre los árboles, haciendo que las ramas se sacudan con furia. Había terminado mi turno y estaba a punto de marcharme cuando una llamada de emergencia llegó a la estación. Un accidente en la autopista había dejado a varias personas gravemente heridas y sabíamos que habría una avalancha de pacientes en la sala de urgencias. La tormenta estaba en su apogeo cuando los primeros heridos comenzaron a llegar. La sala de urgencias, ya de por sí caótica en noches normales, se convirtió en un hervidero de actividad. Camillas entrando y saliendo, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, y el sonido constante de las máquinas de monitoreo creando una sinfonía de caos. Yo ayudaba a trasladar a los pacientes desde las ambulancias hasta la sala, asegurándome de que recibieran la atención necesaria lo más rápido posible. Fue en medio de ese caos que la vi por primera vez. Estaba inclinada sobre uno de los pacientes, un hombre joven que había sido sacado de entre los escombros de su coche. Llevaba un uniforme de enfermera, pero no uno de los actuales. Era blanco, anticuado, de una tela gruesa que no se veía en las enfermeras de hoy en día. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y sus manos, aunque firmes, parecían moverse con una delicadeza que no había visto en ningún otro profesional. Me llamó la atención de inmediato, porque no la había visto antes en el hospital y conozco a casi todos los que trabajan en urgencias. Lo más extraño era que, a pesar del caos, ella parecía moverse con una calma absoluta. Mientras las demás enfermeras luchaban por estabilizar a los pacientes, esta mujer trabajaba con una eficiencia silenciosa. Sus manos se movían con precisión, casi como si supiera exactamente qué hacer antes de que la situación se lo exigiera. Parecía ajena al ruido, al tumulto, a todo lo que ocurría a su alrededor. Me acerqué para ofrecer mi ayuda, pero algo me detuvo. Había algo en ella que me hizo retroceder, una sensación en mi estómago que no lograba identificar. Durante el transcurso de la noche, la vi moverse de paciente en paciente, siempre en silencio, siempre con la misma calma inquebrantable. Cada vez que tocaba a alguien, sus manos, pálidas y delgadas, dejaban una marca en la piel, como una sombra o un hematoma que desaparecía tan rápido como había aparecido. Ninguno de los pacientes parecía darse cuenta de su presencia, estaban demasiado enfocados en su propio dolor, en su lucha por aferrarse a la vida. La tormenta arreciaba fuera del hospital y la sala de urgencias parecía reflejar su furia. Pero cada vez que me encontraba con la mirada de aquella enfermera, sentía un frío indescriptible, un vacío que me helaba los huesos. Traté de preguntarle su nombre a una de las enfermeras que trabajaba conmigo, pero nadie parecía saber quién era. Cada vez que señalaba en su dirección, ya no estaba allí. Desaparecía como un suspiro en el viento, solo para aparecer al lado de otro paciente, trabajando con la misma eficiencia fría y precisa. Mi inquietud creció a lo largo de la noche, hasta que finalmente decidí confrontarla. No podía ignorar más la sensación de que algo andaba muy mal. La encontré al final del pasillo, inclinada sobre el cuerpo de un hombre mayor que acababa de sufrir un paro cardíaco. Sus manos pálidas presionaban suavemente su pecho, y vi con asombro cómo los monitores que antes mostraban una línea plana comenzaron a mostrar signos de vida. El corazón del hombre había vuelto a latir, pero las marcas en su pecho, las mismas sombras que había visto antes, me hicieron retroceder. Cuando intenté acercarme, las luces del pasillo parpadearon, y por un segundo, el hospital entero quedó en la oscuridad. Sentí un golpe de aire frío, como si la temperatura hubiera descendido repentinamente. Cuando las luces volvieron, ella ya no estaba allí. El hombre, sin embargo, respiraba, su vida había sido restaurada por algo que no podía comprender.
Regresé a la estación de enfermeras, con el corazón latiendo a toda velocidad. Mis compañeros estaban tan ocupados que no habían notado nada de lo que acababa de suceder. Intenté buscarla, pregunté a otros si la habían visto, pero las respuestas siempre eran las mismas. Nadie sabía de quién estaba hablando. Nadie había visto a ninguna enfermera con el uniforme que había descrito. A la mañana siguiente, después de que la tormenta pasó y el caos en la sala de urgencias se calmó, decidí investigar. Sabía que el hospital tenía un archivo de personal antiguo, una especie de reliquia que pocos consultaban. Subí a la planta superior, donde se guardaban los registros polvorientos de décadas pasadas. Busqué entre los viejos archivos, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a identificar a la misteriosa enfermera. Fue después de varias horas de búsqueda que encontré un expediente que me dejó sin aliento. Era el registro de una enfermera llamada Carmen Torres, que había trabajado en San Martín durante la década de los 70. Según los documentos, era conocida por sus métodos poco convencionales de curación, y aunque muchos la consideraban una curandera, otros la veían como alguien que tenía un don especial. Lo que me estremeció fue la nota final en su archivo. Carmen había desaparecido una noche de tormenta en 1978, después de salvar a varios pacientes con técnicas que ningún otro médico o enfermera en el hospital entendía. El caso había sido investigado, pero nunca se encontraron pistas sobre su paradero. Algunos decían que había huido, que había dejado su vida atrás para escapar de algo que solo ella conocía. Otros creían que había sido víctima de algún tipo de represalia, aunque no estaba claro por qué. El hospital había cerrado su expediente poco después y Carmen Torres se convirtió en poco más que una leyenda, un susurro entre los pasillos, recordado solo por unos pocos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser una coincidencia. La enfermera que había visto esa noche era Carmen Torres, o lo que quedaba de ella. No sabía si era un fantasma, una aparición o algo peor, pero lo que sí sabía era que ella estaba allí, tratando a los pacientes en las noches de tormenta, usando sus técnicas misteriosas para devolverles la vida. Me di cuenta de que las marcas que dejaba en los cuerpos de los pacientes eran más que simples sombras. Eran la prueba de que había intervenido, una especie de firma que solo los que conocían la historia podían entender. Desde esa noche, cada vez que hay una tormenta, no puedo evitar sentir una mezcla de anticipación y terror. Siempre me pregunto si volverá, si la veré aparecer entre el caos de la sala de urgencias, con su uniforme blanco y su rostro inexpresivo. Algunos de mis compañeros han comenzado a notar las marcas en los pacientes que sobreviven a situaciones críticas y aunque nadie lo dice en voz alta, el temor es palpable. He aprendido a no hablar de Carmen con los demás. No quiero ser el loco que ve fantasmas, el que se obsesiona con historias del pasado. Pero sé que no estoy equivocado. Sé lo que vi, sé lo que ocurre en San Martín cuando las tormentas llegan y el hospital se convierte en un lugar donde el tiempo pierde su significado. Carmen Torres sigue aquí, en las sombras, esperando esas noches donde puede volver a hacer lo que mejor hacía. Salvar vidas, aunque ya no pertenezca al mundo de los vivos. Me pregunto qué la mantiene aquí, qué le impide descansar. Tal vez sea su dedicación, su deseo inquebrantable de curar, o tal vez algo más oscuro, algo que la obliga a vagar por estos pasillos hasta que finalmente se resuelva su historia. Sea lo que sea, sé que volveré a verla. Y cuando lo haga, trataré de no retroceder, de no dejar que el miedo me consuma. Porque ahora entiendo que San Martín es más que un simple hospital, es un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte se difuminan, y donde aquellos que alguna vez salvaron vidas no pueden evitar seguir haciéndolo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Ventanas de guardia. Las primeras semanas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital La Barca me enseñaron que el silencio, en ciertos pasillos, no es ausencia de sonido sino contención de algo que aguarda. Yo llegué como suplente de tercera categoría, 20 turnos de noche para cubrir vacaciones, un uniforme que me quedaba grande y la ingenuidad de quien todavía cree que todo lo urgente se atiende con bisturíes o ventiladores. La UCP ocupa el ala más vieja del hospital,
un rectángulo de 6 boxes acristalados, intercomunicados por un corredor estrecho que termina en el cuarto de equipos. Nos decían que el vidrio permitía monitorizar sin despertar a los bebés, pero todas sabíamos la verdad. Los amplios ventanales eran para que las familias vieran, desde el pasillo, que hacíamos todo lo posible incluso cuando lo posible ya no alcanzaba. Mi guardia comenzó un martes de calor apolillado. A las 2:10, mientras registraba balance hídrico, un golpecito repiqueteó en la ventana de box 4. Giro, y allí estaban, 2 manitas hundidas en el cristal, diminutas, perfectas, como si un niño hubiese trepado por afuera para llamar. No había pasillo exterior, tras ese ventanal solo existía una losa de concreto de 3 pisos de altura. El choque de piel contra vidrio duró un parpadeo, luego las manos se apartaron, dejando huellas de grasa en forma de media luna. Contuve un grito. Me acerqué, dentro, la paciente era Camila, prematura de 28 semanas, intubada, sedada con fentanilo, imposible que sus manos superaran el acrílico de la incubadora, menos aún que alcanzaran el vidrio grueso a 1,5 metros de distancia. Amaneció y conté el episodio a Silvia, la enfermera senior. Se sirvió café, bostezó y respondió como si enumerara pulsos. Ah, las huellitas. Ignóralas, llegan con el viento de la madrugada. No pregunté más. Pensé que era chiste para novatas. Segunda noche, 1:47. Escribía notas de evolución cuando el monitor de BoxFab lanzó alarma de saturación. Corrí. Saturación estable, no había apneas. Al salir, vi las mismas 2 marcas recién estampadas en el cristal de Camila. Limpias, frescas. Giré, escudriñé el pasillo vacío. El aire olía a alcohol y caucho. Tomé un pañuelo, froté el vidrio. Al tacto, las huellas estaban frías, como si la superficie hubiese sido enfriada con nitrógeno. El cuerpo me temblaba cuando retomé el reporte. Minutos después se oyó un ruido seco en el cuarto de equipos. Fui. Nada. Regresé por la hilera de boxes y advertí otra anomalía. Fuera de box 2, las hojas de evolución revoloteaban en el piso, aunque no había corriente. Junté papeles. Al incorporarme, una silueta se reflejaba en el vidrio frontal, figura esbelta, negra de pies a cabeza, demasiado alta para ser cualquier compañero. Giré, pasillo vacío. El reflejo siguió allí un segundo más, luego se desvaneció como vaho. A la cuarta guardia planteé inquietud al residente Marco. Sugirió que el estrés me jugaba visiones. Me ordenó descansar. Acepté un clonazepam discreto. Pero dentro seguía alerta. Esa madrugada teníamos 6 pacientes, Camila en box 4, Diego, cardiopatía congénita, en box 5, Valentina, sepsis, en box 3, y 3 más con pronóstico reservado. A las 0:30 los monitores empezaron a alternar picos como acordados. Primero un pitido en box 2, luego en 5, luego en 3, sin correlación clínica. Marcos revisaba y todo parecía normal, como si los aparatos jugasen a asustarnos. A la 1:05 percibí movimiento en la esquina del corredor. La figura alta avanzaba con lentitud de péndulo. No caminaba, flotaba un par de centímetros sobre piso vinílico. Llevaba traje negro sin costuras, manos enormes colgando, cabeza casi rozando el plafón, 2 metros, quizá más. Paso a paso, se acercó hasta la puerta de box 4. Se quedó contemplando a la pequeña Camila. El instinto me heló la piel. Esto no era alucinación, los monitores en todos los boxes subieron ritmo como si detectaran presencia. Corrí hacia la figura. Cada paso mío coincidía con un descenso en ese PO de Camila. Cuando estuve a 1,5 metros, la sombra alzó la mano y apoyó los dedos en el cristal. De nuevo apareció el par de huellas, pero ahora eran gigantescas, largas, huesudas, replicadas sobre las huellitas infantiles que aún fantasmaban en la superficie. Camila se agitó dentro de la incubadora, saturación en 70%. Toqué el código azul. En ese instante la sombra se volvió hacia mí. No tenía rostro, solo un óvalo negro que absorbía la luz del fluorescente. Un golpazo sacudió la puerta de entrada. Entró Marco corriendo. El ente desapareció ante mis ojos, desdibujándose como sombra que pierde luz. Camila recuperó 95% en segundos.
Mis manos aún temblaban cuando intenté explicarlo. Marco solo vio ventanas limpias. La jefa de enfermeras aceptó interconsulta psicológica para mí. Pero aquella sexta noche todavía debía cubrir turno, faltaba personal. Llegué con escapulario de San Benito escondido. Silvia me vio, asintió con lástima y susurró: si lo ves otra vez, dile que busque lo suyo y se vaya. Así hacía la enfermera Irene. No supe quién era Irene, Silvia la esquivaba como tabú. Cerca de las 2 el ambiente se llenó de estática. El aire olía a ozono, como después de un rayo. Supe que regresaba. La figura emergió del cuarto de equipos, más definida que nunca. Al deslizarse, las luces parecían apagarse tras de ella. Tomé valor, avancé y, recordando el consejo, dije: busca lo tuyo y lárgate. El ente se detuvo. Algo crujió dentro del box contiguo. Valentina, la niña séptica, comenzó a convulsionar. Corrí hacia ella. Marco entró desde la otra puerta. Mientras maniobraba, vi por el rabillo del ojo que la sombra se pegaba a la ventana de box 1, donde dormía un bebé de nombre Raúl con bronquiolitis. Puso las manos, esta vez infantiles, exactas al primer día, y dejó impresas huellitas perfectas. El monitor de Raúl cayó en asístole. La adrenalina me hizo actuar antes de pensar. Empuñé la lámpara de mano, corrí al cristal y estampé el marco metálico contra las huellas. Grité: conmigo no. La lámpara se quebró, una chispa hirió mi muñeca. En ese fogonazo, las huellas se incendiaron con luz verdosa y se evaporaron, dejando el vidrio sin marca. El monitor de Raúl repuntó. El ente retrocedió hasta la pared, doblándose sobre sí como sábana succionada por desagüe. Desapareció. Al amanecer escribí el reporte más sencillo de mi vida: noche sin incidencias letales, pacientes estables. Firmé y entregué. Antes de irme, Silvia me llevó al archivo de auxiliares. Me mostró una foto amarillenta, personal de UCP en 1993. Reconocí los boxes, las ventanas. Señaló una enfermera joven, cabello trenzado, sosteniendo a un prematuro. Arrinla, susurró. Se arrojó del balcón de la azotea cuando un brote de virus mató a 6 niños en su guardia. Dicen que desde entonces cuida las ventanas. A veces la acompaña el vigilante, don Genaro, y apuntó al extremo de la foto, donde un hombre altísimo, traje negro, rostro borroso, observaba a Irene con serenidad imposible. Sentí náusea de vértigo. Comprendí que las manos pequeñas pedían auxilio y el hombre alto reclamaba almas de quienes estaban a un suspiro de cruzar. Aquella noche, al impedir su acceso, quizás solo le retrasé la cuenta. Hoy sigo en el pasillo de UCP. Cuando escucho golpecito contra vidrio, giro despacio, limpio con la manga y digo al aire: busca lo tuyo y lárgate. Yo solo cuido. A veces funciona. Otras, el monitor lanza un pitido que se alarga hasta hacerse línea recta y entonces recuerdo que, en un hospital, no existe orden de alma que resista la lógica perfecta de la muerte. Solo podemos registrar la hora, firmar el reporte y esperar que las huellitas no regresen antes de cambiar de turno. Turno maldito. Mi nombre es Mariela Ortiz y todavía tiemblo cuando recuerdo aquel verano de 2016 en el Hospital Luz del Sureste, un edificio privado de 2 plantas que se alzaba en la periferia de Campeche. De día brillaba como una joya blanca frente al manglar, de noche, bajo los faroles amarillentos, parecía un cajón mortuorio demasiado grande. Yo tomaba el turno nocturno porque mis hijos dormían a esa hora y porque pagaban un poco más, aunque todos sabíamos que ese dinero extra era una apuesta contra la cordura. Éramos 3 personas para vigilar todo el hospital: Patricia, otra enfermera en mi misma situación, el recepcionista César y yo. El médico de guardia solo venía si lo llamábamos, y el vigilante anciano, don Efraín, pasaba más tiempo dormido que patrullando. En aquella temporada rara vez superábamos los 4 pacientes internados. La administración prefería mantener las habitaciones vacías antes que bajar sus tarifas. Decían que así conservaban el prestigio, pero nosotros sabíamos que se trataba de simple avaricia.
Una de esas pacientes era Magdalena Sosa, 78 años, riñones colapsados y un hilo de vida sostenido por la diálisis peritoneal. Sus hijos, gente humilde que vendía mariscos en el mercado, se turnaban para pagar cada sesión. Cada vez que los veía contar monedas en recepción me ardía el estómago. Esa escena se repitió durante 14 noches, hasta que doña Magdalena decidió aliviarles la carga de la manera más cruel, cortó la sonda con un bisturí que alguien dejó sin asegurar y se dejó desangrar en silencio. Al hallarla, el cuarto parecía un santuario macabro, la sábana convertida en delta carmesí, el bisturí reluciente en el suelo y una carta doblada con trazos torcidos. En ella pedía perdón a sus hijos y rezaba porque la Virgen la escondiera de la deuda. El forense se la llevó antes de que amaneciera. Limpieza borró las manchas, cambiaron colchón y mobiliario, y la administración selló la puerta hasta nuevo aviso. Pero ningún candado puede contener la culpa de un muerto. La primera señal fue sutil, la lámpara del pasillo del segundo piso parpadeó durante horas, aún después de que el electricista la revisó. Luego llegó el olor, un tufo metálico, dulce y espeso, que se deslizaba desde la habitación clausurada, aunque ahí dentro solo quedaban cajas vacías y un mueble cubierto con plástico negro. 10 días después de la tragedia, cerca de las 2 de la mañana, estaba en la cafetería sirviéndome café aguado cuando vi una figura pasar frente a la ventanilla. No distinguí rostro, apenas la silueta encorvada y la bata hospitalaria que ondeaba a cada paso. Creí que uno de los pacientes se había levantado a caminar, así que salí al pasillo. Estaba vacío, con el suelo recién encerado reflejando la luz mortecina. Subí corriendo al segundo piso, todos dormían. Incluso la habitación 214, antiguo lecho de doña Magdalena, permanecía sellada. Sin embargo, juraría que el pestillo se estremeció cuando pasé junto a la puerta, como si algo tirara desde dentro. Bajé de nuevo y encontré a Patricia en recepción. Sus ojos, abiertos como 2 lunas, me hicieron tragar saliva antes de que hablara. Me preguntó si teníamos una paciente nueva, pues al llegar había visto a una anciana asomada en la ventana de la esquina. Esa ventana pertenecía, lo supe de inmediato, a la 214. Respondí que no, que las camas seguían vacías desde la muerte de Magdalena. Nos quedamos en silencio, sintiendo el golpeteo de nuestros propios corazones contra el pecho. En ese instante irrumpió don Efraín, agitado, diciendo que arriba había una señora que no deja de llorar. El hombre temblaba tanto que la macana golpeaba su pierna. Subimos los 3, el pasillo olía a cloro y sangre fresca, una mezcla imposible. No había nadie. Entonces lo escuchamos, un sollozo leve, casi infantil, que surgía del cuarto sellado. La puerta, que antes lucía impoluta, presentaba ahora huellas carmesíes al nivel de la cerradura, como dedos que se arrastraran al llamar. Le pedí a Patricia que trajera las llaves de mantenimiento. Mientras tanto, apoyé el oído en la madera. El llanto se transformó en un murmullo confuso, como la voz deformada que oímos cuando cambiamos la velocidad de un casete. No entendí ninguna palabra, pero sentí una súplica, un ruego desesperado por salir. En ese momento, la lámpara del pasillo explotó. El corredor quedó en penumbra, iluminado únicamente por la luz de emergencia, un resplandor verdoso que convertía las sombras en charcos de tinta. Con la linterna del celular alumbré la cerradura, estaba oxidada, algo imposible porque el cerrojo era nuevo. Patricia llegó con las llaves y el rostro cubierto de sudor. Giró la primera, la segunda, la tercera. Cada mecanismo sonó hueco, lejano. En cuanto retiró el último candado, una ráfaga de aire helado nos golpeó. Por reflejo di un paso atrás, y la puerta se abrió sola. Dentro, el cuarto había cambiado, el colchón ya no estaba, pero el piso lucía un gran círculo oscuro, idéntico al rastro que vi la noche del suicidio. Al alzar la linterna, noté algo peor. Sobre las paredes, escritas con sangre seca, varias frases se incrustaban como grietas. Solo alcancé a leer una antes de que se borrara, desvaneciéndose como tinta al agua: no me olviden. Don Efraín rezó en voz baja. Yo intenté moverme, pero mis pies parecían clavados. Entonces escuché el pitido de un monitor cardíaco, aunque en esa habitación no había equipos.
El sonido creció y se aceleró hasta transformarse en un chillido insoportable. Corrí al panel eléctrico y corté la corriente de toda la planta. Cuando volvió la luz, la sangre del piso había desaparecido. En su lugar, una silueta acuosa delineaba un cuerpo. Hacía tanto frío que salía vaho de nuestras bocas. Patricia, con la voz rota, dijo que necesitábamos cerrar el cuarto para siempre. Sellamos la puerta y cubrimos el marco con cinta roja de quirófano. Esa noche nadie más durmió. A los pocos días, los pacientes empezaron a quejarse. Decían que una anciana paseaba por los pasillos. Algunos afirmaron haberla visto observándolos desde los quicios de sus puertas. No quisimos alarmarlos, así que fingíamos buscar a la fugitiva cada vez que nos llamaban. En realidad, nos limitábamos a encender las luces y rezar que no apareciera nada. Pero el rastro de Magdalena crecía, manchas de líquido rojizo en el elevador, pequeñas huellas sanguinolentas que iban desde los baños hasta la 214, y sobre todo aquella ansia gélida que impregnaba el aire entre la 1 y las 3 de la madrugada. Una noche me encontraba pasando lista de signos vitales cuando escuché pasos arrastrados detrás de mí. Giré y vi el reflejo de una figura en la ventana. Era la anciana, con la bata rota y las muñecas abiertas en hilos negros. Sus ojos se hundían como botones quemados. Levantó la mano y, sin abrir la boca, pronunció dentro de mi cabeza, «Ayúdame». Sentí como la garganta se me llenaba de hielo. La linterna se apagó y quedé atrapada en la oscuridad más densa que he vivido jamás. Cuando la luz regresó, la anciana no estaba. En su lugar había un bisturí oxidado sobre el carrito de medicamentos. Reconocí la herramienta, la misma que ella usó para morir. Temblando, la arrojé al contenedor de objetos punzantes, pero al instante sonó un golpe dentro del contenedor, lo abrí y el bisturí había desaparecido. Aquella fue la última noche que trabajé allí. Presenté mi renuncia al amanecer. Patricia se quedó, necesitada del sueldo, y prometió avisarme si algo cambiaba. Una semana más tarde, recibí su llamada. El hospital había convertido la 214 en bodega. Nadie soportaba permanecer ahí más de unos minutos porque el frío resultaba insoportable y las lámparas fallaban sin causa. El administrador planeaba derribar el tabique y unir la habitación a un pasillo nuevo, como si demoler muros pudiera sepultar los recuerdos. Pasaron los meses, luego los años. Yo ya había conseguido empleo en otra clínica, al otro extremo del estado, cuando Patricia me volvió a llamar. Su voz era apenas un susurro, aseguraba que la anciana seguía allí, que ahora se aparecía en el estacionamiento, bajo la ceiba del acceso principal. Los conductores de ambulancia aseguraban ver a una mujer detenerlos levantando el brazo. Cuando frenaban, la figura se desvanecía. Uno de ellos renunció tras aquella visión y juró que la bata estaba empapada y olía a hierro. A veces, en mis turnos actuales, creo verla en los reflejos del acero quirúrgico o en el vidrio de una puerta batiente. No importa cuántos kilómetros me separen de aquel hospital, Magdalena me encontró. Aún en sueños me visita, me despierto sintiendo mis muñecas húmedas y el eco de un monitor cardíaco que no está conectado a nada. He tratado de buscar explicaciones racionales. Tal vez se trata de un trastorno de estrés, quizá mi cerebro crea fantasmas para justificar culpas. Pero cada vez que escucho pasos suaves detrás de mí, cada vez que el olor dulzón de la sangre vieja me llena la nariz, recuerdo la carta de Magdalena, perdónenme la deuda, y comprendo que hay promesas que ni la muerte borra. Voy a terminar este relato antes de que comience mi turno y las luces bajen de intensidad. Si alguna vez visitas un hospital silencioso a la medianoche y ves a una mujer mayor asomada en una ventana apartada, no le preguntes qué necesita. No intentes ayudarla. Quizás solo esté contando las monedas que le faltan para pagar otra noche de tormento, y cuando te marches sentirás sus dedos helados aferrándose a la espalda de tu uniforme, susurrando un agradecimiento que pesa como una maldición. Porque algunas deudas, igual que este turno maldito, nunca se saldan. Silencios de la guardia nocturna. Me llamo Elena Vargas, tengo 62 años y, después de 4 décadas entre pasillos fluorescentes, ya debería estar acostumbrada a la quietud nocturna de los hospitales.
Sin embargo, hubo un lugar y unas madrugadas que aún hoy me obligan a dormir con la luz encendida. Hace 7 años, en 2018, acepté un puesto temporal en el Hospital General San Felipe de Coatzacoalcos, Veracruz. El sueldo era casi el doble de mi plaza anterior y necesitaba dinero para la universidad de mi hija. Lo que no sabía al firmar era que aquel edificio recién remodelado había sido, en los años 50, un pabellón psiquiátrico famoso por sus terapias de choque y lobotomías clandestinas antes de clausurarse tras un incendio. La primera noche transcurrió en calma, pocas camas ocupadas, personal reducido y un olor nuevo a pintura que intentaba disimular el aroma viejo a formol incrustado en los muros. A la segunda guardia, mientras revisaba el suero de un paciente posquirúrgico, escuché el estruendo de metal chocando contra metal proveniente del subsótano, un nivel al que solo se accedía por una escalera de servicio. Aquella planta se usaba para almacenar instrumental quirúrgico y medicamentos controlados, siempre estaba bajo llave. Pude jurar que alguien arrojaba camillas contra la pared. Una enfermera novata, Carolina, corrió hasta mí con los ojos vidriosos. Lo juro, licenciada, hay alguien allá abajo, susurró. Su pánico me contagió, pero la jerarquía es jerarquía, así que tomé la única llave que colgaba de mi credencial y la acompañé hasta la puerta metálica. El candado seguía puesto. Bajamos. Cada escalón crujía como si no hubiera sido pisado en décadas. Al girar la llave, el cerrojo se dio con un gemido de óxido. El aire que escapó olía a humedad rancia y a algo dulzón, casi químico. El haz tembloroso de mi linterna barrió la penumbra, cajas esparcidas, charolas volcadas, una camilla boca abajo. Ni un alma. Las paredes resumaban manchas oscuras que no eran moho, parecían huellas radiales, como si alguien hubiera apoyado ambas manos y las hubiera arrastrado hacia arriba. Pese a la tensión, no hallamos nada vivo o muerto. Carolina dio media vuelta, juró renunciar esa misma semana. Yo me quedé un minuto más. Tal vez por terquedad, tal vez porque quería creer que todo tenía una explicación lógica. Esa misma noche, a las 3:07, lo recuerdo porque miré el reloj digital que parpadeaba en el pasillo, el timbre de llamada de quirófano B se activó. Esa sala llevaba cerrada desde la remodelación por fallas eléctricas. El sistema registraba la llamada como proveniente del botón empotrado en la pared junto a la mesa de operaciones. Pensé que era un cortocircuito, pero el sonido era insistente, casi rítmico, 3 campanadas, un silencio breve, otras 3. Tomé mi linterna y bajé al primer sótano. La puerta de quirófano B estaba entornada. Dentro, solo una lámpara quirúrgica encendida, balanceándose lentamente, proyectaba sombras circulares en el azulejo verde agua. Sobre la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana quirúrgica. Las costuras formaban un bulto perfecto, pero el monitor cardíaco, desconectado, sin cables ni electrodos, marcaba 60 latidos por minuto. Sentí un escalofrío, no había cables porque no había energía. Me acerqué. Con la yema del guante pinzando la sábana, tiré de la tela apenas unos centímetros. No había nada. Ni una bota, ni una pierna. Solo vacío. Ese mismo segundo, la lámpara se detuvo y la pantalla se apagó. El silencio pesó tanto que oí mi propia sangre retumbar en los oídos. Volví corriendo a estación de enfermería, pero el tablero marcaba de nuevo la llamada, esta vez desde el almacén de neurocirugía en el subsótano. Me faltó valor, lo admito, presioné el botón de cancelar, recé un Padre Nuestro y me quedé quieta hasta el amanecer, con los pasillos iluminados únicamente por la luz roja de emergencia. Al día siguiente le conté todo al jefe de servicio. Solo levantó la ceja. No sea usted sugestionable, Vargas, dijo, acomodando sus lentes. Este hospital necesita manos firmes, no cuentos de pasillo. Más tarde, una auxiliar más antigua, Amalia, me susurró que las enfermeras raramente duraban allí un mes. Rumores de pacientes fantasmas circulaban desde la reapertura, mujeres con bata que pedían morfina, niños que escapaban de terapia intensiva y reaparecían en archivos, voces que pedían ayuda desde drenajes tapados. Amalia me explicó que en los años 70, cuando aún era sanatorio mental, se empleaban técnicas de inducción al coma y lobotomías frontales sin anestesia completa.
Afirmaba que la mezcla de terror y dolor había manchado el subsuelo, como tinta en papel secante. La tercera noche sucedió lo peor. Faltaban 15 minutos para las 4, hora en que suelen morir más pacientes según las estadísticas de UCI. Yo revisaba el historial de una señora postoperatoria cuando escuché un gemido gutural, más animal que humano, proveniente del ducto de ventilación sobre mi cabeza. El sonido se amplificó, repicando por los conductos hasta volverse un coro de respiraciones entrecortadas. Las luces parpadearon y se extinguieron. Solo quedó la pantalla del monitor de signos vitales de la paciente, parpadeando 88 pulsaciones en verde. Cada destello iluminaba mi reflejo en la ventana y detrás de mí, en el cristal, se dibujó una silueta oscura con un gorro quirúrgico torcido y un bisturí en mano. Me giré de golpe, no había nadie. Tomé la linterna, crucé el pasillo y bajé de nuevo al subsótano, impulsada por un instinto que no sé explicar. A mitad de la escalera el olor a desinfectante cambió por una fetidez metálica, como sangre coagulada mezclada con agua estancada. Las luces de emergencia, alimentadas por batería, estaban fuera de servicio. Avancé casi a tientas. Cada paso salpicaba un líquido viscoso que no quise identificar. En el pasillo central, las puertas se mecían sobre bisagras mohosas. Al pasar junto al antiguo cuarto de terapia electroconvulsiva, escuché chasquidos, como descargas lejanas. El sonido aumentaba hasta convertirse en un zumbido que vibraba en mis piezas dentales. Empujé la puerta. Una fila de sillas metálicas con correas de cuero se alzaba contra la pared. Sobre una de ellas, una bata de algodón, reciente, limpia, cubierta de gotas oscuras frescas. Un foco destelló arriba y vi mi nombre bordado en el pecho de la bata. Mi linterna falló. El haz se apagaba a intervalos de un segundo, como si algo sorbiera la energía. Y en cada intervalo, la sala cambiaba, la bata desaparecía, las correas se tensaban solas, una mano translúcida brotaba de la oscuridad agarrando el respaldo. En la penumbra final, sentí dedos helados cerrarse sobre mi muñeca desnuda. Juro que intenté gritar. Ningún sonido salió. No recuerdo del todo cómo subí las escaleras. Sé que el primer resplandor del amanecer entraba por las claraboyas cuando me desplomé en la recepción. Me despertó el guardia, sacudiéndome el hombro. Al abrir los ojos, vi trozos de cinta adhesiva quirúrgica pegados a mi piel y marcas rojas, casi circulares, en mis muñecas, como si hubieran intentado inmovilizarme. Esa mañana firmé mi renuncia. Entregué la llave del subsótano y recogí mis pocas pertenencias. De vuelta a casa, sentí algo duro en el bolsillo de la filipina. Era un bisturí antiguo, mango de acero sin filo visible, numerado con el grabado 1952. Jamás supe cómo llegó allí. He contado esta historia solo a muy pocos, porque cada vez que la relato, los zumbidos vuelven a mis oídos y sueño con pasillos inundados de un líquido negruzco. Aún así, decidí compartirla ahora con ustedes, comunidad paranormal, para que entiendan que lo que ocurre tras las puertas cerradas de algunos hospitales no cabe en manuales ni expedientes. Si alguna vez aceptan un turno bien pagado en un edificio viejo, pregunten primero qué hubo antes en esos cimientos. Los fantasmas, lo aprendí demasiado tarde, no soportan la remodelación, solo la disfrazan. Desde entonces, cada madrugada a las 3:07, despierto sin aliento, segura de que en algún lugar del subsuelo alguien sigue pulsando un botón de llamado que ya no está conectado a nada, esperando que una enfermera valiente baje a apagarlo o a ocupar su lugar. Eco blanco. Volví al oficio de mi madre por necesidad, no por herencia. Sin embargo, cada vez que me ato la cofia a la nuca siento que sus pasos se sincronizan con los míos, como si el sonido de la suela sobre el linóleo convocara recuerdos que mi cabeza insiste en ordenar. Mamá ejerció 30 años en la antigua Cruz Roja de Ciudad Guzmán, yo llevo apenas 4 en una clínica privada de Zapopan, pero ahora comprendo que las alas nunca olvidan a quienes las transitan, vivos o muertos. Esta historia mezcla sus memorias y las mías, un tejido que empezó a coserse el día en que una niña terminal miró por encima de mi hombro y aseguró ver a una enfermera rubia que sonreía. Mi madre perdió a su compañera Esther en 1988.
El coche de Esther derrapó en la autopista a Colima y estalló contra un tráiler. Dicen que en el asiento trasero llevaba velas y rosarios que repartía entre pacientes, solo sobrevivió el crucifijo metálico que colgaba del retrovisor. Mamá la había abrazado esa misma mañana para felicitarla por un ascenso. Sintió, según su relato, una descarga que le entumeció los brazos, premonición que tardó horas en revelarse. Desde entonces evita tocar a la gente mucho tiempo, incluso conmigo. Pasaron 5 años. En ese lapso, 3 niños en fases de leucemia, ingresados en distintas temporadas, señalaron detrás de mi madre y describieron a la misma mujer, delgada, baja, cabello rubio ceniza, ojos color avellana. Está contenta porque tú no la dejas sola, musitó el segundo, un varoncito llamado Bruno antes de entrar en coma. Ningún otro personal coincidía con esa apariencia. Mamá cargó el secreto en su bata y me lo contó apenas hace 2 otoños, mientras preparábamos ponche. Yo lo tomé como anécdota de pasillo salpicada de nostalgia. Cuando conseguí empleo en la clínica San Víctor pensé poco en fantasmas. El edificio tiene solo 2 pisos, pero su sótano se retuerce en pasadizos donde se almacenan equipos fuera de servicio. Dicen que, desde la inauguración, algo ronda quirófanos. La primera vez que hice turno de 24 horas era a mediados de mayo, la humedad pegaba sábanas a la piel. A las 3 de la madrugada fui a esterilización por compresas. El silencio se rompía con el goteo de un aire acondicionado viejo. Mientras revisaba bandejas sentí una corriente helada pasar entre mi cuello y el cabestrillo de la mascarilla, como si alguien exhalara sobre mí. No le di voz a la impresión hasta que el zumbido de la lámpara empezó a modularse en un susurro. Entre el chisporroteo distinguí con nitidez, ¿me das agua? Giré. El pasillo estaba vacío, las luces apagadas hasta la salida de emergencia. Volví a la sala con el corazón golpeando. Me dije que los ventiladores producen ecos extraños, pero esa explicación quedó corta a la semana siguiente. Dormí en la pequeña habitación de guardia, escuché toquidos secos. No hay timbre, solo esa puerta de madera fina. Abrí. El pasillo otra vez vacío. Ese día amanecí con el cuerpo entumido, como si hubiera cargado bolsas de cemento. El médico de urgencias bromeó con mi cara de zombi y recetó descanso, pero la fatiga persistió por horas hasta que salí del predio y sentí el sol como descongelador. Cada tanto, los celadores comentan que el mobiliario se arrastra solo en la planta baja. El ruido metálico, un chillido que serpentea entre columnas, se da entre 2 y 4. Los guardias se excusan de patrullarlo. Yo empecé a notar patrones. Esa franja coincide con el momento en que más fallecimientos hemos certificado. Cuando muere alguien, el grito de un mueble arrastrándose obliga a todos a callar. No hay protocolo sobre esto, solo nos miramos, asentimos, anotamos hora de defunción e intentamos no escuchar. A principios de marzo ingresó Valeria, 9 años, mi primer paciente pediátrico ahí, neumonía atípica, desnutrición severa. Después de colocar catéter central, mientras acomodaba la vía, sus ojos se abrieron desmesurados. Sin mover la cabeza dirigió la mirada a mi espalda y dijo en voz monótona, «Tu amiga ya llegó». Pregunté a qué amiga. Siguió describiendo, la guerita baja, se ríe sin ruido. Me congelé, Valeria no conocía la historia de Esther. El suero siguió goteando, la niña cayó en un sueño febril. Registré el episodio como delirio hipoxémico. Esa noche soñé con mamá recorriendo pasillos interminables, me mostraba puertas, pero el pestillo estaba siempre del lado opuesto. Decidí llamarle. Le conté con cautela las extrañas menciones. Guardó silencio largo. Por fin soltó, tal vez Esther te cuida ahora. Sentí la descarga que ella describió años atrás, hormigueo del antebrazo al pulgar. Le pedí consejo. Dijo que, si volvía a suceder, agradeciera en voz baja y continuara trabajando. Las entidades, buenas o malas, solo se anclan cuando reciben miedo. Esa misma semana tuve que bajar al sótano a buscar oxímetros nuevos. Antes de llegar, un chirrido metálico rasgó la penumbra. Encendí linterna. Algo había movido un carro de anestesia hasta atravesar el corredor. Al acercarme vi huellas húmedas, alineadas como si alguien arrastrara pies descalzos. Me inundó un olor a algodón mojado,
el mismo que emanaba de la bata vieja de Esther cada vez que salía del autoclave, decían. Contra mi voluntad, murmuré, gracias por tu ayuda, pero déjame pasar. El carro se deslizó un palmo hacia atrás, sin que yo lo tocara, despejando la puerta del almacén. Volví temblando. En la superficie, Valeria saturaba mejor. Nunca sabré si es coincidencia. Murió 3 semanas después, tras un choque séptico fulminante. Yo estaba doblando turno, su monitor lanzó la alarma y corrí, pero llegué cuando la línea era planicie irreversible. Al inclinarme para cerrar sus párpados, la niña tenía un gesto de alivio, como si hubiese reconocido a alguien familiar en la penumbra. En la nota final escribí fallece tranquila, sin dolor, algo que he aprendido a utilizar para engañar a los parientes y, a veces, a mí misma. Un mes más tarde, en plena madrugada, el gotero del paciente E12 se tapó. Fui a cambiarlo. Al girar me encontré con la figura de un hombre alto, ropa blanca de hospital, rostro pálido. No era compañero de guardia, lo reconocí por la foto del archivo histórico, el primer director de la clínica, muerto de infarto durante un parto complicado hace 4 décadas. Lo supe porque cada guardia tiene la tradición de mostrar la galería a los nuevos. El espectro no hablaba, solo me observaba con una mezcla rara de urgencia y seriedad. Recordé el "me das agua" y comprendí que no era petición literal. Di 2 pasos para alcanzar la palanca que regula el oxígeno en la cama contigua, donde una anciana ronroneaba con dificultad. Al abrir el flujo, la saturación repuntó de 85 a 94. La figura desapareció entre el destello tenue de la lámpara. Me di cuenta de que la sed de los muertos puede ser otra cosa, falta de aire, de atención, de dignidad para quien agoniza. Desde entonces, las energías del geriátrico y de mi clínica se mezclan en mi mente, las muertes de los ancianos, el grito que anuncia un tránsito, la enfermera rubia que vigila detrás de mis hombros y el director espectral que avisa cuando algo está por fallar. He decidido no quejarme del cansancio que arrastro cada día, lo interpreto como el peaje que se paga por recibir ayuda desde la otra orilla. Cuando un mueble chilla en la planta baja, respiro y digo gracias. Cuando siento aliento en la nuca, recuerdo la descarga que profetizó a mi madre la pérdida de su amiga y me obligo a no mirar atrás, a seguir contando gotas, a recitar en silencio los nombres de quienes ya se fueron. Quizá otros prefieran ignorar lo que no entienden. Yo he optado por coexistir con ello. Porque desde que acepté que estos corredores guardan un eco blanco que se niega a apagarse, los turnos pasan sin sobresaltos fatales. Y tal vez, solo tal vez, cada vez que una vida se apaga eternamente, doña Esther toma mi mano para asegurarse de que nadie parta sin despedida, de que la última mirada de un moribundo encuentre un rostro amigo, incluso si ese rostro ya no pertenece al mundo de los vivos.